acuerdo de todo lo que vimos en estimación puntual. Vimos primero dos métodos, o los dos métodos más importantes para hacer estimación puntual, ¿cierto? Que son por momentos y por máxima verosimilitud. Perfecto. Después de eso vimos propiedades de los estimadores. ¿Quién me recuerda algunas de las propiedades de los estimadores? Suficiencia. Completez. Ajá. Consistencia. Muy bien. Eficiencia relativa. Perfecto. Sesgado, insesgado. Sesgado o insesgado. Y entonces ya hablando de las propiedades de los estimadores, dijimos, pues como tenemos muchos estimadores, a nosotros nos gustaría tener siempre el mejor. Y entonces empezamos a evaluar los estimadores. Dijimos, siempre nos va a gustar tener a el que tenga la varianza más pequeñita que yo pueda. ¿Cómo le hago para encontrar ese estimador? ¿Quién me dice un resumen así rapidísimo de cómo le hago? Hay una cota, ¿no? Por allí. Ok, es la cota inferior de Kramer y Rao. Como su nombre lo dice, es una cota. Si yo tengo un estimador que es insesgado, cuya varianza es igual a esa cota, entonces ya, estoy feliz, ¿no? Porque como es una cota, ya no puede estar más abajo la varianza. Y si no, ¿qué pasa? Yo tengo un estimador que es insesgado, pero que no alcanza esa cota. ¿Qué puedo hacer? Usar el teorema de Rao-Blackwell para intentar mejorar la variante. Exactamente, Rao-Blackwellizar, les había contado que por ahí dicen, es estimador, ¿no? Me busco una estadística que sea suficiente, calculo la esperanza condicional y entonces veo si la varianza mejoró, ¿de acuerdo? Una parte importante que vimos estaba relacionada con la familia exponencial. ¿Qué pasa para la familia exponencial? Que en las distribuciones de esa familia sí se puede encontrar el que está en la cota. Un estimador, cuya varianza alcance la cota, ¿no? Dijimos, como es una cota y no un mínimo, puede haber un caso por ahí raro en el que tengo un estimador que sea el de varianza mínima, pero que no alcance la cota. En la familia exponencial dijimos, siempre lo podemos encontrar. Más aún, ¿qué teorema nos ayuda particularmente en la familia exponencial para encontrar el estimador de varianza mínima, que dijimos se llama UMBUE? Se lo recuerdo. Es el teorema de Le Manchefé. ¿Qué dice el teorema? Que si yo tengo una estadística que es suficiente y que es completa, y tengo un estimador que es función de esa estadística y es insesgado, entonces ese ya va a ser el UMBUE. Entonces ese me ayuda particularmente en la familia exponencial porque, pregunta, ¿cómo le hago para encontrar una estadística suficiente y completa en la familia exponencial? Pues ya que sabemos que es de la familia exponencial, la podemos escribir de la forma A de teta, B de X, bueno, de esa forma, que al final sabemos que al sumar las R de X, esa ya es una estadística suficiente minimal. Suficiente, minimal y completa. Cumple todo eso. Entonces ya, si yo tengo mi estadística suficiente, minimal y completa, consigo algo que sea función de esa estadística y que sea insesgado, y ya ese va a ser mi UMBUE. ¿De acuerdo? ¿Dudas en ese tema? ¿A alguien le quedó alguna duda, curiosidad por ahí que no haya resuelto? Bueno, voy
Voy a suponer que no, pero si tienen dudas, ya saben que me pueden preguntar después o me pueden escribir. Después de ver ese tema importante de estimación insesgada, cómo encontramos el mejor estimador puntual, dijimos, el problema de los estimadores puntuales es que no me dicen qué tan cerca estoy del valor real. Me dan una idea de cuál es un posible valor, pero no sé si estoy cerca o si estoy lejos. Entonces, pensando en eso, empezamos a ver el tema de estimadores por intervalos. ¿Qué es un estimador por intervalos? Pues es un rango en el que yo puedo decir o afirmar que con cierta confianza este rango contiene al valor real. Entonces, algo importante de los estimadores por intervalos era recordar que lo que es aleatorio es mi intervalo. ¿Por qué? Porque mi intervalo va a cambiar si mi muestra cambia. El parámetro desconocido, ese parámetro siempre va a ser fijo. Yo no lo voy a conocer, pero va a ser fijo, ese no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no se llaman intervalos de probabilidad, por eso les decimos de confianza. ¿Qué más? Empezamos a ver un poco ese tema de los intervalos de confianza. Vimos cómo calcular un intervalo de confianza. ¿Quién me quiere recordar cómo le hacemos para calcular un intervalo de confianza? En cualquier caso, ¿no? Dijimos. Pues sacamos el error del estimador multiplicando la raíz cuadrada de la varianza por el nivel de confianza más el valor del estimador, más menos. Pero no siempre es así, ¿no? Esos estimadores son salen así, digamos, más en la distribución normal, pero no siempre son así, no siempre el estimador está alrededor del estimador puntual. En un caso muy general, ¿cuál sería el procedimiento a seguir para encontrar un intervalo de confianza? Pues dependía si era simétrica o no, ¿no? La distribución. ¿La distribución de quién? Esa es la parte importante. ¿La distribución de quién? Del parámetro que estábamos buscando estimar. No, ahí tienen que ver la distribución de algo que dijimos que se llama la cantidad pivotal. Entonces, ¿qué era la cantidad pivotal? Acuérdense, el método se llama el método pivotal. ¿Por qué? Porque usamos una cantidad pivotal. Entonces, una cantidad pivotal es una función de la muestra y el parámetro cuya distribución no depende del parámetro. Entonces, ¿por qué queremos una cantidad pivotal? Pues porque con la cantidad pivotal nosotros podemos ya calcular probabilidades y como esa cantidad depende del parámetro, entonces podemos despejar a nuestro parámetro para que quede encerrado entre dos cantidades y ese va a terminar siendo nuestro intervalo. Y como bien lo menciona su compañero, para la mayoría de los casos, digamos, más comunes, obtenemos nuestra cantidad pivotal a partir del estimador puntual. En el caso de la normal, por ejemplo, sabemos que combinaciones lineales de normales son normales, entonces si yo me tomo la media, pues eso va a ser normal. Puedo usar eso como una cantidad pivotal y al final voy a tener mi estimador puntual más menos el error estándar, ¿no? O el error que tenga mi intervalo. Muy bien, entonces, vimos esa parte, a ver si los voy a recordar para aquí. Aquí está, tenemos el método pivotal, entonces lo primero que necesitamos es nuestra cantidad pivotal. Recuerden que es una función de la muestra y del parámetro y que su distribución no dependa del parámetro. ¿Por qué quiero que la distribución no dependa del parámetro? Pues porque si la distribución de mi cantidad pivotal, que llamamos Q, no depende del parámetro, yo voy a poder encontrar dos cuantiles, dos valores que acumulen una probabilidad de 1 menos alfa, ¿no? Y ahora, como mi cantidad pivotal sí depende del parámetro, de aquí ya solamente voy a despejar valores para dejar a mi parámetro desconocido en medio y ahí voy a tener ya mi intervalo de confianza. Entonces, un problema, como dijo también su compañera, es qué pasa cuando esta cantidad pivotal no es simétrica.
Si la cantidad Q tiene una distribución simétrica, vamos a decir, por ejemplo, una normal, entonces yo sé qué valores tomar aquí que acumulen 1 menos alfa, ¿no? Son los dos cuantiles que acumulan, si yo quiero tener 1 menos alfa aquí en medio, necesito alfa en estas dos colas. Como mi distribución es simétrica, pues tomo alfa medios de un lado y alfa medios del otro. El problema es cuando mi distribución no es simétrica, porque entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo decido qué proporción de alfa tomar de un lado y qué proporción de alfa tomar del otro lado? ¿De acuerdo? Muchas veces, en la práctica, se suele aún así tomar la mitad de alfa de un lado y la mitad de alfa del otro lado, aunque el intervalo no sea de longitud mínima. ¿Por qué se hace esto? Pues simplemente por facilidad y por rapidez, ¿de acuerdo? Pero sí es posible encontrar el intervalo mínimo. Y ahorita, sí terminamos de ver sí vimos ese teorema. ¿Cuál es el intervalo mínimo cuando la distribución no es simétrica? Pues tomar dos valores de tal manera que la suma de las dos áreas, de las colas, sea alfa, y además los dos valores valga lo mismo en ese punto la densidad. Si pensamos en una distribución simétrica, pues dado que es simétrica, estos valores van a ser uno el negativo del otro, ¿no? Pues ese caso, digamos, es el sencillo. Vale. Antes de ver los ejemplos que empezamos a ver, ¿alguien tiene dudas ahorita de lo que acabo de decir? Bueno, de todos modos, si nos surgen dudas en el camino, me detienen. Ok, dijimos, antes de pasar a ver el cálculo más bien de los intervalos más comunes, que yo estoy segura que muchos de aquí ya se acuerdan de las fórmulas, vamos a ver cómo se calcularía en la situación general un intervalo de confianza, ¿no? Entonces dijimos, tenemos solamente una observación de una variable aleatoria uniforme 0 teta y queremos un intervalo del 95%. Lo primero que hicimos fue encontrar una cantidad pivotal. ¿Cómo hicimos eso? Pues alguien propuso, si yo sé que X se distribuye uniforme 0 teta, entonces X sobre teta a lo mejor se distribuye uniforme. Calculamos su función de distribución y vimos que efectivamente la función de distribución de X sobre teta corresponde a la función de distribución de una uniforme 0, 1. Entonces, esta ya es una cantidad pivotal. ¿Por qué? Porque es una función de la muestra y del parámetro, y su distribución no depende del parámetro. Es un uniforme 0, 1, y yo de ese uniforme sé todo. Ok. Después dijimos, ya que tenemos a mi cantidad pivotal, necesito encontrar dos valores que acumulen 0.95% de probabilidad. Dijimos, como la densidad en este caso es uniforme, así una línea vertical a la altura del 1, pues basta con que yo me tome dos valores que estén a distancia 95 para que el área sea 0.95, ¿no? O sea, aquí dijimos, hay muchos valores. Entonces dijimos, pues vamos a tomarnos a un valor A que sea menor que 0.05 y a un B que sea A más 0.95. Así, A y B van a estar a distancia 0.95, ¿no? Y van a acumular este 0.95 que yo quiero. Despejamos. Ahora sí, ya que tengo mis dos valores, despejo el valor desconocido y me queda mi intervalo de confianza. Ahora la pregunta es, ¿cuántos intervalos posibles tengo? Pues si mi única condición fue que A fuera menor que 0.05, pues tengo tantos valores como valores hay en el intervalo 0, 0.05, ¿no? Todos los posibles valores aquí son los posibles valores de mi intervalo, son un montón. Lo que yo quiero es encontrar al que tenga longitud mínima. ¿Cómo hago eso? Ok, antes de pasar a ver cómo encontrar el de longitud mínima,
de nuevo voy a preguntar, ¿hay dudas sobre este ejemplo? ¿Qué parte de este ejercicio corresponde al método pivotal o acá no se ha ocupado? Sí. Uno usa el método pivotal siempre que encuentras una Q. Esta va a ser nuestra cantidad pivotal. Vamos a ponerle aquí cantidad pivotal. Ese es como lo que propusimos, pero ¿cómo supimos que sí fue cantidad pivotal? Es cantidad pivotal, de nuevo, porque es función de la muestra y del parámetro, y su distribución no depende del parámetro. Con que cumple esas tres cosas, ya es cantidad pivotal. Mira, aquí le pusimos Q es uniforme 0,1, entonces cantidad pivotal, vamos a ponerlo aquí. Ya que es función de X y del parámetro, pero su distribución no depende del parámetro. Ok. Súper. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora sí, ¿cómo encontramos al intervalo de longitud mínima? Aquí no podemos usar el teorema de antes, el que les mencioné, donde se tenía que cumplir que los dos valores nos dieran la misma función de densidad. ¿Por qué? Porque una condición para poder usar ese teorema era que mi densidad fuera unimodal. Y aquí, pues no, eso no pasa, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, no puedo usar el teorema, pero yo ya tengo herramientas suficientes para poder minimizar algo, ¿no? Es lo que quiero hacer aquí, minimizar algo. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que quiero minimizar? ¿Qué es? ¿Qué será lo que queremos minimizar? ¿La significancia será? La significancia ya va a ser siempre 0.05, ¿no? Porque mi intervalo es del 95%. Entonces eso no lo voy a cambiar. Ok. Si yo quiero que mi intervalo sea de longitud mínima, ¿qué es lo que quiero que sea pequeñito? La diferencia entre los dos valores en el intervalo. Exactamente, ¿no? Lo que quiero minimizar es la longitud. ¿Cuánto mide un intervalo? Este valor menos este valor. ¿De acuerdo? Vamos a escribir aquí. Oye, queremos minimizar la longitud que está dada por X sobre A más 0.95 menos X sobre A. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Ahora, el valor de X realmente ya está dado, porque es el valor de la muestra. Lo que yo estoy intentando elegir es el valor de A que haga que esta longitud sea pequeña. Entonces, si yo quiero minimizar esto, lo voy a cortar y lo voy a pegar en la siguiente página. Voy a borrar esto de arriba. Vamos a ponerle aquí. Como buscamos el valor de A que minimice la longitud. Entonces, queremos minimizar esta cosa, ¿no? Si el valor de X es el valor que me va a dar la muestra, que es un valor que ahí va a estar, un numerito,
y yo lo que quiero elegir es el A, que minimice la distancia, entonces ese X me sobra, ¿no? Ese X solamente lo que va a hacer es recorrer mi intervalo más a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cuánto valga. Pero la longitud va a ser esta. Una vez que yo elija A, esta va a ser la longitud del intervalo. ¿De acuerdo? Sí. Va. Entonces, ¿qué condición tengo? Yo quiero minimizar esta longitud y la única condición, vamos a ponerle aquí, sujeto a, que A sea, déjenme les borro la A porque van a ser muchas A y se van a ver. Vamos a ponerle con la condición de que el valor de A sea menor o igual que el 0.05, ¿cierto? Entonces, quiero minimizar esta función con la condición de que A sea menor que 0.05. Ok. A partir de aquí, digamos, podemos hacer uso de cualquier herramienta que ustedes quieran y sepan para minimizar funciones. En este caso, ¿cuál podrían proponer? ¿Cuál podrían proponer? ¿Qué se les ocurre? Pues puede ser, así como maximizamos, minimizar, ¿no? Derivar igual a 0. Exactamente. Entonces, vamos a empezar derivando. Y vamos a ver qué sucede con esa derivada. Entonces, fíjense, vamos a poner ahí. Derivando con respecto de quién. Ya, ¿no? Exacto, porque A aquí es la variable con la que yo quiero minimizar. Entonces, fíjense, me voy a tomar la derivada con respecto de A de la distancia, 1 más 0.95 menos 1 sobre A. ¿Cuánto vale esa derivada? Aquí se los puse al revés, ¿no? Esta va acá y esta va acá. Este es el valor más pequeño y este es el valor más grande. Si se fijan en el orden de las desigualdades, me acabo de dar cuenta. Déjenlo corrijo. ¿Cómo? A más 0. Que están al revés, porque este es el valor pequeño y este es el valor grande. Si observan en el orden de las desigualdades. Ah, sí. Sí, claro. Ok. Oye, profesora, tengo una pregunta general del ejercicio, que no todos, o sea, dijimos que hay una infinidad de posibles intervalos que cumplen esto, ¿no? ¿Correcto? Pero que no también habría como una infinidad de ellos, pues, que tienen la misma longitud. No. La respuesta es que no. Ok. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería que no? No sé, o sea, como es uniforme, no sé. Yo pensaría que sí, pero no sé. No te preocupes. Fíjate, aquí ustedes se toman cualquiera dos valores que disten 0.95 y la distancia siempre va a ser 0.95, ¿no? Ahora, nosotros no estamos tomando el intervalo proporcional a este valor A y B, sino el inverso, 1 sobre B y 1 sobre A. Y ahí, aunque A y B tengan la misma distancia, el 1 sobre B y el 1 sobre el A ya no van a tener la misma distancia. ¿Sí? ¿Más o menos? Así. A ver, vamos a, fíjense, vamos a ver, ¿con qué color se los pongo? Se los voy a poner con verdecito, ¿no? Fíjense. Vamos a pensar en el A igual a 0.02. ¿Cuánto valdría B en ese caso?
.97. 0.97. ¿Cuánto vale? Sería 1 sobre 0.97 menos 1 sobre 0.02. Espero que lo estén haciendo conmigo. Porque... ya me equivoqué. A ver. 1 sobre 97 menos... ese al revés de nuevo. 1.1 sobre A, 1 sobre 0.02 menos 1 sobre A más 0.95. Ahí está. ¿Cuánto vale eso? Fíjense, vale 48.96. Si mi A, el valor de A que elijo es 0.2, entonces la longitud de este intervalo va a ser de 48.96. ¿Qué pasa si mi A hubiera sido 0.01? B es 0.96. Entonces 1 sobre 0.01 menos 1 sobre 0.96. ¿Cuánto es? .96. 98.96. Entonces, aunque A y B estén a la misma distancia, sus inversos no están a la misma distancia, ¿ven? Uno me dio 48 y otro me dio 98. Sí. Entonces, yo estoy buscando el valor de A que minimice esta distancia. Ok, sí, gracias. Les voy a poner aquí. ¿Quieren que le ponga alguna notita extra o se acuerdan por qué están estos numeritos aquí? Nos acordamos. ¿Sí se acuerdan? Si le ponen solo ejemplo Vale. arriba con verde. Lo voy a poner aquí, ejemplo. Listo. Ok, entonces ahora sí, volvíamos, dijimos queremos minimizar la longitud. Dijimos, el X no importa, entonces esto es lo que quiero minimizar, sujeto a que A está entre el 0 y el 0.05, ¿no? Alguien propuso, vamos a sacar la derivada, y en eso estábamos. Vamos a sacar la derivada. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de 1 sobre A con respecto de A? Es menos 1 sobre A cuadrada, ¿cierto? Sí, está bien. Y la segunda parte, el menos se cancela con este menos y me queda más 1 sobre A más 0.95 al cuadrado. Perfecto. Ok, ¿qué podría hacer a partir de ahora? Dice su compañero, pues yo puedo igualar a 0 y encontrar si hay un mínimo. Ok, sí podemos hacer eso. Sin embargo, si hacemos ese procedimiento, estaríamos Maestra, perdiendo la condición. ¿Sí? Maestra, a ver, en la segunda parte no queda porque puede ser menos 1 entre 0.35 y será constante, ¿no? A ver, aquí de nuevo, en esta parte. A ver, sí. Y que ponemos, es menos, eso lo podemos separar, paréntesis, menos, paréntesis sería, no, abajo, ¿dónde estoy poniendo? A ver, Es 1 entre A más 1, en el otro lado, a ver. Aquí, Sí, más 1 entre 95, no, ¿verdad? No. Eso sería si esto okay. estuviera arriba. Sí, está bien. No, sí, está bien como lo puso. Sí, vale. Gracias. Sí. Va, entonces, ok, 0.95, así, menos, ok. Dijimos, si yo igualo a 0, es una manera de seguir, sin embargo, estaría perdiendo la condición de que A sea menor que 0.05, ¿no? ¿Qué hago entonces? Bueno, vamos a observar cómo es nuestra derivada.
Primero díganme, ¿quién es más grande? ¿A cuadrada o A más 0.95 al cuadrado? A más 0.95. Exactamente. Entonces, ¿quién es más grande? ¿1 sobre A cuadrada o 1 sobre A más 0.95 al cuadrado? 1 sobre A cuadrada. Y es negativo. Y el otro elemento es positivo. Entonces, en conjunto, ¿cómo es todo esto? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Qué quiere decir que una derivada sea negativa? Que la función es decreciente. Exacto. Entonces, la función 1 sobre A menos 1 sobre A más 0.95 es decreciente. No me importa cómo sea decreciente, no me importa si es así o si es así. Lo único que me importa es que es decreciente. ¿Por qué? Puede tener un mínimo. Porque, ajá. ¿Porque qué? Vamos a encontrar un mínimo al igualar a 0, donde la pendiente sería igual a 0. No necesariamente donde la pendiente es igual a 0. El último valor, si es decreciente, pues el último va a ser el más chiquito. Exactamente, no importa si es así. El último valor, entonces el último valor es el mínimo. ¿Y cuál es el último valor en el rango? 0.05. 0.05, ¿no? Porque A va del 0 al 0.05, ¿no? Es decir, el mínimo se alcanza en A igual a 0.05. Y ya está, ¿no? Ya encontré mi intervalo de longitud mínima. Por lo tanto, el intervalo de longitud mínima es X sobre 1, ¿verdad? Entonces me queda solamente X. X y luego X entre 0.05. ¿Listo? ¿De acuerdo? Preguntas, inquietudes, dudas. ¿No? ¿Todo clarísimo? Bueno, este caso es particular porque, minimizar la longitud del intervalo no siempre es sencillo y no siempre vamos a usar el mismo método para minimizar, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo, insisto, particular. Ahora vamos a hacer un ejemplo casual, un ejemplo de esos que, entre comillas, salen bien. Vamos a cambiar de página y vamos a hacer nuestro segundo ejemplo general. Ejemplo 2. ¿Y cómo empezamos siempre en esta clase? Pues decimos, sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población con distribución, vamos a pensar exponencial de parámetro lambda. Muy bien, y queremos encontrar un intervalo de confianza para el parámetro lambda. Vamos a ponerlo aquí. Queremos encontrar un intervalo de confianza para lambda. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Cuéntenme, ¿qué debería hacer? Acá el pivotal, ¿no? Exacto, primero necesito una cantidad pivotal. ¿Cómo encuentro una cantidad pivotal? Les voy a pasar
otra parte de la aplicación que no está implementada en la aplicación que ustedes han visto, que es un mapa de distribuciones. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente para mostrárselos y lo podemos usar en este ejemplo. Este mapa de distribuciones yo les recomiendo que lo tengan, aquí está, perfecto. Les recomiendo que lo tengan a la mano y presente a la hora de hacer su tarea. Y créanme, se los digo, con el tiempo ustedes ya se van a acordar de la mayoría de las distribuciones, de las relaciones entre distribuciones. Ahora, ¿les puedo presentar o tengo que presentar? Déjenme, dejo de presentar. Dejar de compartir. Y ahora sí. Se van a ver ustedes mismos, no se preocupen. Ajá. ¿Ya están viendo el mapa de las distribuciones? Sí. Ok, fíjense, ¿qué dice este mapa? Pues este mapa ustedes dicen, separan en la distribución que les interesa. En este caso estamos en la exponencial, ¿no? Vamos a buscar la exponencial de parámetro lambda. Si ustedes le dan clic a la distribución, los va a mandar a información de la distribución, ¿no? Que les va a decir la función de densidad, les va a poner unas grafiquitas, bueno, información. Ahorita no necesitamos información de la distribución, ahorita queremos relaciones entre distribuciones. Entonces, fíjense, aquí dice, si yo tengo mi exponencial parámetro lambda, si la elevo a la 1 sobre beta, me va a dar una wave. Eso no me sirve, ¿no? Porque la wave está muy complicada. Si tomo el mínimo, me vuelve a dar una exponencial. Eso no me sirve porque sigo con el mismo parámetro. Vamos a ver si esta no sale de aquí, esta no sale de aquí. Aquí, ¿no? Puedo tomar una y cuadrada si lambda vale 2, pero pues aquí no sé cuánto vale lambda, entonces no puedo hacer eso. ¿Qué me queda? Aquí dice, bueno, si la sumas, obtienes una gamma, ¿de acuerdo? Vamos a sumar nuestras exponenciales y vamos a obtener una gamma. Aquí los parámetros son distintos, pero yo se los voy a decir. El alfa corresponde siempre al número de sumandos y el beta va a corresponder al parámetro de la exponencial. Es como si sumaran Bernoulli, pero aquí pues exponencial y les da una gamma, ¿no? Ahora, la gamma aquí va a seguir teniendo el parámetro lambda. Entonces dicen, ¿qué hago para deshacerme de ese parámetro lambda? Bueno, pueden tener una beta, pero si se fijan aquí va a tener el mismo parámetro, entonces eso no me sirve. ¿Puedo obtener una exponencial? Sí, pero eso no me sirve porque ya tenía una exponencial. ¿Qué pasa si tomo esta flechita de aquí y llego a la y cuadrada? ¿A quién creen que corresponde este n? Ahí dice, ¿no? Que a 2 veces lambda. Exactamente. O 2 veces beta. Entonces, Pero entonces no lo está. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, adelante. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Fíjense, si tienen una gama de parámetro alfa, beta, es que aquí están raros los estos, como que no se entiende si va acá o si va acá. Pero bueno, yo se los digo. El n corresponde, es el 2 veces el primer parámetro, el alfa. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, les voy a dejar de presentar aquí y vamos a pasar de nuevo a la libretita. Comenzar transmisión. Y ahí están viendo mi pantalla. Sí. Sí. Ok, entonces les estaba diciendo, si tenemos unas exponenciales, si yo sumo mis exponenciales, ¿qué obtenía? Una gama. Con Una parámetro. gama. Voy a tener primero el número de sumandos y después el mismo parámetro. Les decía, esto funciona igual que con la Bernoulli y la binomial, ¿no? Tienen primero el número de sumandos y después el parámetro. Ahora, la pregunta importante. ¿Cómo le hago para obtener mi y cuadrada? Bueno, si ustedes se toman la suma, que saben que es gamma, se toman más bien una gamma,
y la dividen sobre el parámetro, entonces eso ya va a ser una G cuadrada. Ay, no me salió como G, ¿verdad? Eso ya es una G cuadrada. Así. Y aquí les da 2n grados de libertad. La tienen que multiplicar por 2 y dividir sobre su parámetro. Y esto es importante, ¿por qué? ¿Qué pasó con el parámetro en la distribución? Ya no depende. Ya no depende de el parámetro. ¿Y qué pasa con esta función? ¿De quién depende y de quién no depende? Depende de la muestra y el parámetro. Por lo tanto, esto es una Cantidad pivotal. cantidad pivotal. Muy bien, ya tenemos nuestra cantidad pivotal. Una vez que tengo mi cantidad pivotal, ¿qué hago? Encuentro el intervalo. Encontramos dos valores que acumulen 1 menos alfa de probabilidad, ¿no? ¿Qué valores tomo aquí? ¿Cuáles son dos valores que acumulan 1 menos alfa? Alfa entre 2 y 1 menos alfa entre 2. Los cuantiles, ajá, 1 menos alfa medios y el alfa medios. Ahora, pregunta, ¿ese será el intervalo mínimo? Con mínimo me refiero al de la longitud mínima. Yo creo que sí, porque creo que G cuadrada sí es... es simétrica. Justo lo contrario, la distribución G cuadrada no es simétrica. Vamos a ponerlo aquí en una estrellita. La distribución G cuadrada no es simétrica. Sin embargo, ya dijimos, se toma los cuantiles alfa medios y 1 menos alfa medios por facilidad y por uso, ¿no? La gente se acostumbró y así los tomó. Vamos a ver más adelante un ejemplo ya práctico con números para ver si realmente hay mucha diferencia en tomar este intervalo y tomar el intervalo que fuera mínimo, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a tomar por ahora esos dos cuantiles y si yo tomo esos dos cuantiles, ¿qué sigue? ¿Qué más hago para encontrar mi intervalo? Fíjense, se los voy a poner hasta numerado. El primero 1 es la cantidad pivotal. El paso número 2 son los cuantiles. ¿Cuál sería el paso número 3? Minimizar, ¿no? En este caso ya no vamos a minimizar, ¿no? Dijimos, ok. ya sabemos que estos no son, pero nos los vamos a quedar. Ajá. ¿No hay que despejar? Exacto. El tercer paso sería sustituir y despejar. ¿Qué me queda? Pues yo sustituyo mi cantidad pivotal. Tengo el alfa medios. ¿Quién dije que era mi cantidad pivotal? Esto, ¿cierto? Sobre el 1 menos alfa medios. ¿A quién tengo que despejar? A lambda. A lambda, exactamente. Quiero un intervalo para lambda. Entonces aquí tengo que despejar esa lambda. Si yo despejo, ¿qué pasa? Primero tomo el inverso. Se voltean las desigualdades. Y esto que va a quedar dividiendo lo paso multiplicando. Entonces me va a quedar 2 veces la suma de las x sobre q alfa medios. Se voltean las desigualdades. 2 veces la suma de las x sobre q de 1 menos alfa medios. ¿Dudas con ese despeje?
No. ¿No? ¿Y cómo terminaría? ¿Cuál sería mi conclusión? Sería un intervalo, y fíjense, aquí voy a decir un intervalo porque a lo mejor hay más, ¿no? De hecho, yo sé que hay más. Un intervalo del 100 menos alfa por ciento de confianza para lambda es 2 veces la suma de mis xi sobre el cuantil alfa medios. Este es el segundo, de nuevo lo de hace rato, ¿no? Este es el valor grande. Y aquí sería 2 veces la suma de las xi, el cuantil 1 menos alfa medios. Así. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Pregúntenme, este es su momento. Tal vez yo, entonces, o sea, los valores de Z son como esto, pero, bueno, son esto, ¿no? ¿Los valores de qué, perdón? De Z. Ah, exactamente. Uno pone Z porque Z es la notación estándar para la normal estándar, ¿se acuerdan? Cuando yo sé que es normal 0,1 le pongo Z siempre. En este caso, pues no tengo una normal estándar, entonces le pongo Q, sabiendo que estos dos son los cuantiles de la G cuadrada. Vamos a ponerlo aquí, esa es una buena pregunta. Q alfa medios y Q1 menos alfa medios denotan a los cuantiles de una distribución G cuadrada con 2n grados de libertad. A esto, ¿sí tenemos claro cuál es el cuantil? O a lo mejor yo estoy poniendo dos valorcitos y nos acordamos bien de cuál es el cuantil. Sí. ¿Sí? Ok. Son los valores que acumulan cierta probabilidad hacia qué lado. Bueno, aquí vamos a hacerla no simétrica. Por ejemplo, ¿cómo dibujaría el cuantil alfa medios? Del lado izquierdo. Aquí, ¿no? Es el valor que acumula aquí alfa medios. Aquí está el Q. ¡Ay, no! No puedo creerlo. Les voy a hacer un zoom grandote para que se quede mejor mi dibujo, porque si no, ustedes lo van a ver y no le van a entender. Ajá. Tenemos entonces aquí la distribución. Dijimos, el cuantil alfa medios es el que acumula aquí un área igual a alfa medios. Y este valorcito de aquí es el Q alfa medios, ¿no? En este caso no le ponemos Z porque esta distribución no es una normal, pero usualmente cuando es la normal, la notación estándar para la normal es usar siempre Z. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? ¿No quedó al revés el intervalo? A ver, vamos a ver. Porque cambiamos los signos en la desigualdad. Ajá. Entonces no debería de ser primero es la sumatoria de xy sobre q alfa medios y luego el q1 menos alfa medios. Es que justo, ¿no? Como cambiaron las desigualdades, este es el más pequeño, el 1 menos alfa medios, y este es el más grande. Ok, sí, gracias. Va. ¿Más preguntas? ¿No? Ok, entonces pongan atención a lo que voy a decir a continuación. Afirmación, es una afirmación. Omitiendo el detalle de minimizar el intervalo cuando la distribución de Q no es simétrica, omitiendo ese detalle,
Ya sabemos calcular intervalos de confianza en cualquier caso. Todos los que estamos en esta videollamada, todos ya sabemos calcular intervalos de confianza en cualquier caso. ¡Ay! ¿Están emocionados? Vamos, no se asusten, emocionense. Vamos a hacer varios ejemplos. ¿Qué ejemplos vamos a hacer? Pues los ejemplos de los intervalos más comunes, ¿no? Que muchos ya lo sabemos. Sabemos la fórmula, pero no sabemos de dónde vienen. Entonces, va. Voy a cambiar de página para poner aquí el título. Vamos a ponerle intervalos para muestras de la distribución normal, ¿no? Que son los que muchos ya sabemos. Entonces, antes de empezar con esos intervalos, vamos a recordar algunas cosas que nos van a ayudar. Son cosas que ya sabemos, por eso le pongo un recordemos, pero nos van a ayudar a encontrar nuestra cantidad pivotal. Entonces, a ver, todas las siguientes son preguntas. Si yo tengo una normal 0,1, es una normal estándar, ¿cómo se distribuye x cuadrada? También normal, ¿no? Igual, ¿no? Ajá. No, esto es muy combinación lineal. ¿Con una G cuadrada? Exacto, esto es una G cuadrada con un grado de libertad. Acuérdense, cuando yo empiezo a sacar potencias, ahí ya no es combinación lineal, entonces ya no es normal. Ok, siguiente. Pero ¿por qué sabemos que se distribuye como una G cuadrada? Esa es casi que la definición de la G cuadrada, ¿no? Lo vimos al principio en el tema de variables aleatorias. Vimos 3 distribuciones importantes. La G cuadrada, la T de Student y la F de Fisher. Para una G cuadrada necesitan tener normales independientes al cuadrado. ¿Vale? Va, igual por eso es el recordatorio, no se preocupen. Ok, eso es si yo tengo una. ¿Qué pasa si yo tengo x1 hasta xn variables aleatorias y d, es decir, independientes e idénticamente distribuidas, que se distribuyen normal estándar? ¿Qué pasa con la suma de 1 hasta n de esas xi? Es una Sí, sí, normal. ¿Es una qué, perdón? Eso sí sería una combinación lineal, ¿no? Eso sí es una combinación lineal porque cada xi está así, como es, ¿no? Ok. ¿Y qué pasa si en vez de tomar la suma de las xis tomo la suma de las xis al cuadrado? y cuadrada con n grados de... Exactamente, tengo una G cuadrada con n grados de libertad. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo x1 hasta xn que se distribuye normal? Ahora no es estándar, ¿ok? Y yo tomo la suma desde 1 hasta n de xi menos mu sobre sigma cuadrada. ¿Cómo se distribuye todo eso? Esto es como normal también, ¿no? ¿Verdad? Como G cuadrada. O G cuadrado. Ajá. ¿Y cuadrada? ¿Por n qué? grados, porque Se eleva al cuadrado. Ujú. Exacto, ¿no? Al restar la media y dividir sobre la varianza, están estandarizando y luego lo están elevando al cuadrado. Entonces regresan al caso anterior. Perfecto. Ok. Si yo tengo variables, esta sí ya la sabemos casi de memoria, variables aleatorias y d con distribución normal, mu y sigma cuadrada, x barra se distribuye
normal una cuadrada sobre Sn. N, perfecto. X barra se distribuye normal, mu, sigma cuadrada entre n. ¿Y qué pasará con n menos 1 sobre sigma cuadrada por s cuadrada? ¿Qué es S cuadrada? S cuadrada es la varianza muestral. La vimos cuando vimos los estimadores para la normal. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Se las voy a poner aquí por si... No, fíjense. Este es el n menos 1 sobre sigma cuadrada la constante y S cuadrada nos va a ser suma de xy menos x barra al cuadrado. Todo eso sobre n menos 1. Entonces, fíjense, ¿qué está pasando aquí? Al ustedes multiplicar este n-1, se va a cancelar con el de la suma. Les va a quedar solamente la suma de xy menos su media, que es como si le estuvieran centrando, y la están dividiendo sobre la varianza y luego están sumando. ¿A qué les suena? ¿A qué distribución les suena? ¿Y cuadrada? Es una G cuadrada, solo que ahora, como están usando la media en vez de la media poblacional, están usando ahorita la media muestral, van a quitar un grado de libertad. Entonces, en vez de tener n, van a tener n menos un grado de libertad. Si se fijan, esto es casi lo mismo que esto, solo que aquí están usando la media poblacional y aquí abajo la muestral. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le quitan un grado de libertad. Disculpa, le doy una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué estamos dividiendo la varianza muestral entre la poblacional? ¿Por qué estamos dividiendo la varianza? Ah, justo para obtener la G cuadrada. O sea, esto de tomarlo sobre sigma cuadrada es un, entre comillas, un truco para que nos salga la distribución G cuadrada. Ok, ¿y por qué le quitábamos un grado de libertad? Disculpa. Un grado de libertad se quita porque, acuérdense, los grados de libertad representan el número de cantidades independientes en su función, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tienen n, pero aquí, al ustedes poner aquí x barra, están quitando un grado de libertad, van a tener una cantidad menos que es independiente por esta x barra de aquí. ¿Y cómo? Pero esto solo es para cuando la varianza se trata de normales. Esto es para normales, sí. Ah, ok. Oye, Claudia, a veces cuando, lees en libros, a veces nosotros, o normalmente se divide entre n-1. A veces la dividen entre n. Ah, cuando... Digamos que es por, fíjense, se las voy a poner aquí abajito. Por convención, cuando uno pone S cuadrada, están pensando en la suma de x menos x sobre n menos 1, porque es el estimador insesgado. Es el estimador insesgado para sigma cuadrada. Cuando lo dividen entre n, sí es un estimador, pero no es insesgado. Entonces, pues sí, cuando consulten bibliografía, pongan atención si están tomando al estimador insesgado o no están tomando al estimador insesgado. Muchas veces lo que se hace es poner S, así, S solita cuadrada, para este estimador que es el insesgado, y S con alguna cosita así como, no sé, una rayita, una estrellita o algo, para denotar que es el que no es insesgado. ¿Vale? Okay. ¿Más preguntas? Ok, pues vamos a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, estas son las que vimos cuando vimos
variables aleatorias. Si yo tengo una normal estándar, tengo una y cuadrada con n grados de libertad, y sé que estas dos variables son independientes, ¿qué variable aleatoria puedo generar a partir de estas dos? ¿Una T? Una T, ¿cómo? División. X y entre n, ¿no? Exacto, es una normal estándar dividido sobre la y cuadrada entre sus grados de libertad. Esto es una T con n grados de libertad. Algo que me faltó mencionar aquí abajito es que x barra y s cuadrada son independientes. Eso es una prueba que no es muy sencilla, pero pasa. Ok. Si yo tomo x1 hasta xn, muestra aleatorio de una población normal, mu sigma cuadrada, ¿cómo se distribuirá x barra menos mu sobre s entre raíz de n? Vamos a recordar primero, x barra y s son independientes. X barra tiene asociada una distribución normal y s tiene asociada una distribución y, ¿no? Las dos con sus respectivas constantes. ¿Cómo creen que se distribuya este cociente? Como una T. Es una T con n menos 1 grados de libertad. ¿Quién me dice cuál es la normal estándar que estoy usando y cuál es la y cuadrada que estoy usando? Fíjense que le vamos a poner ya que. ¿Cuál será la normal estándar? ¿Cuál es la normal estándar asociada a x barra? Es una normal con parámetro mu y varianza sobre n. Exacto, entonces si yo quiero la normal estándar para hacer mi t, tomo x barra menos mu sobre sigma entre raíz de n. Esto es una normal estándar, ¿cierto? Y acabamos de ver que n menos 1 sobre sigma cuadrada por s es una y cuadrada por n menos 1 grados de libertad, ¿cierto? Me faltó el cuadradito. Y además, x barra es independiente de s. Entonces, ¿cómo es esta cantidad con respecto a esta? ¿Serán independientes? Pues sí, ¿no? Porque todo lo demás es constante. Todo eso son constantes que no conocemos algunas, pero son constantes, no son aleatorias. Y entonces, ¿cómo saco una t? Pues digo, me tomo mi normal estándar, como dice allá hasta arriba, y la divido sobre la raíz de una y cuadrada sobre sus grados de libertad. Si ustedes hacen esta operación, lo que obtienen es esto. Por eso es que esta cantidad es una t con n menos 1 grado de libertad. Lo que están haciendo es tomar su normal y dividirlo sobre su y cuadrada. Disculpa, Claudia, ¿dijiste que el promedio era independiente de la varianza muestral? Ajá. X barra es independiente de s cuadrada. Disculpa, pero perdóname, esa es una mala pregunta, pero si las dos dependen de la muestra, ¿sí son realmente independientes? No te preocupes, realmente es una buena pregunta porque muchas veces asociamos la independencia con eso, ¿no? Con que tienen a las mismas variables. Entonces, muchas veces sí nos sirve pensar en si tienen variables diferentes son independientes. Eso sí pasa. Lo que no pasa es lo contrario, que si son independientes, entonces tengan variables diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener dos funciones de las mismas variables
y que aún así las dos cantidades sean independientes. La independencia no tiene que ver con las variables que están usando, tiene que ver con esta propiedad de la probabilidad de A unión B sea igual a la probabilidad de A por la de B. Digo, la intersección, perdónenme, sea igual al producto de las probabilidades. Entonces, este es un caso en el que, a pesar de que se usan las mismas variables para calcular esas dos cantidades, las cantidades sí son independientes. Es una prueba un poco larga, pero si me lo recuerdan, lo subo en un PDF con las notas. Vale, muchas gracias. Claro que sí. Ok, por último, vamos a ver qué pasa si yo tengo una variable, vamos a ponerle u, que se distribuye g cuadrada con n grados de libertad, y una variable, vamos a ponerle v, que es otra g cuadrada con m grados de libertad, y u es independiente de b. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué variable puedo generar a partir de esas dos? ¿La f? La f, que es un cociente de g cuadradas. Tomo la primera g cuadrada, la divido sobre sus grados de libertad, y luego la segunda g cuadrada también sobre sus grados de libertad, y eso me da una f con grados n y m grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, ¿qué pasa si yo invierto el orden de estas dos variables? ¿Qué obtengo? Una F de MN. Perfecto, ¿no? También obtengo una F, lo único que cambio es el orden de los grados de libertad. Muy bien, ya que tenemos todo esto así, bien en nuestra cabecita, ya lo recordamos todo esto, vamos a tenerlo siempre en cuenta para calcular nuestras cantidades pivotales. Entonces vamos a empezar viendo los intervalos para la media de una población normal. Entonces, si yo quiero calcular un intervalo de confianza para la media de una población normal, tengo dos casos. El primer caso es que, el fácil, ¿no? Cuando sigma cuadrada es conocida, o sea, la media es el único parámetro desconocido. Ok. ¿Qué cantidad pivotal usarían en este caso? ¿La media menos mu entre sigma cuadrada? La media x barra menos mu entre sigma cuadrada. ¿Entre n? A ver, es sigma entre raíz de n. ¿Qué distribución tiene esto? Normal. Normal 0, 1, ¿no? Es una normal estándar. Pregunta, ¿es cantidad pivotal? Bueno, su distribución no depende del parámetro desconocido, palomita. Y la función depende de la muestra, muy bien, y del parámetro desconocido. Perfecto. Como sigma cuadrada es conocida, entonces pues esto sí lo voy a conocer, ¿no? Está bien. Sí es cantidad pivotal. Esta va a ser mi cantidad pivotal. ¿Qué sigue? Ya que tengo mi cantidad pivotal. Los cuantiles. Los cuantiles. Como tengo una normal estándar, es una distribución simétrica, y ahora sí mi normal estándar, voy a tener mi cuantil alfa medios, mi cuantil 1 menos alfa medios, y eso va a acumular un total de 1 menos alfa, ¿cierto? Recordemos, uso la notación de z porque son los cuantiles de la normal estándar. Vamos a ponerlo aquí. Donde z alfa medios y z1 menos alfa medios son los cuantiles de una distribución normal estándar. Muy bien, ya tengo mis cuantiles. ¿Qué sigue ahora?
Pues despejar, colocar Q en Q la expresión. Exacto. Que sea Es sustituir. para Sustituir Para y mu. despejar. X barra menos mu, sigma raíz de n. Y aquí tengo mi cuantil 1 menos alfa medios. Eso acumula 1 menos alfa. ¿Y aquí qué hago? Esto que está dividiendo lo paso multiplicando. Esto lo paso restando, pero luego multiplico todo por menos 1. Cambio el orden de las desigualdades y ya quedó. ¿Cierto? ¿Les molesta si escribo ya el resultado o lo hacemos paso por paso? Paso por paso. Paso por paso, de acuerdo. Entonces, vamos a primero pasar el denominador que está dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. A los dos lados, acuérdense. Entonces tengo sigma sobre raíz de n, el cuantil alfa medios, x barra menos mu, y de nuevo sigma raíz de n, el cuantil 1 menos alfa medios. Ahora, ¿a quién quiero despejar? Esa es una buena pregunta. ¿A quién quiero despejar? A la media. Exacto, a la media poblacional, que es lo desconocido. Quiero un intervalo de confianza para la media poblacional. Ok. El x barra está sumando, entonces lo voy a pasar restando de los dos lados. Y luego, sigma raíz de n, z alfa medios, menos x barra, menor, menos mu, menor, sigma raíz de n, z de 1 menos alfa medios, menos x barra. Igual a 1 menos alfa, ¿no? Finalmente, multiplico por menos 1 para deshacerme de este signo y cambia el orden de las desigualdades. Me va a quedar x barra menos sigma raíz de n, z de alfa medios, mayor x barra menos sigma raíz de n, z de alfa medios, igual a 1 menos alfa. Hasta ahí todos de acuerdo. Lo único que hice fue poner, pues si estoy multiplicando por menos 1, me queda más la media y menos este elemento, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y ahora, ¿qué más puedo hacer en este caso? En este caso particular, como mi distribución es simétrica, como son el cuantil alfa medios y el cuantil 1 menos alfa medios. También simétricos. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuantil alfa medios es exactamente igual a menos el cuantil 1 menos alfa medios, ¿cierto? Sí. Ok, entonces yo puedo expresar este intervalo, lo voy a llevar a la siguiente página de nuevo, copiar, vamos a pegarlo aquí. Yo puedo poner aquí, en vez de el cuantil alfa medios, puedo poner menos el cuantil 1 menos alfa medios. Entonces, en vez de menos por menos me da más, y aquí me quedaría el cuantil 1 menos alfa medios. ¿Eso es cierto? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Entonces, la conclusión sería un intervalo del... Acuérdense, los intervalos ya los expresamos en porcentajes. Entonces, 100, 1 menos alfa por ciento de confianza para mu es... Hay más de una forma de expresarlos. Vamos aquí. El más largo, la forma más larga de expresarla es, pues todo completo, ¿no? X barra menos sigma sobre raíz de n, z de 1 menos alfa medios, coma, X barra más sigma sobre raíz de n, z de 1 menos alfa medios, ¿no? Es escribir todo este numerote y luego todo este numerote. Es muy común que en la práctica, en vez de escribir el intervalo completo, si se fijan, el intervalo son los mismos dos elementos, solo que primero se está restando y después se está sumando. Una forma muy común de escribirlo
más corto, digamos, es decir, x barra más menos sigma raíz de n, z de 1 menos alfa medios, ¿no? Y así obtenemos un poco lo que decía su compañero al principio. Tenemos nuestro estimador puntual más menos un error. Ajá, estoy diciendo aquí como cuán cerca o cuán lejos estoy del valor real. Ah, ok. Ahora, todo este valorcito de aquí tiene un nombre. Es el margen de error. Y de hecho, esto de aquí está relacionado con la varianza de x barra. ¿Qué es esto de aquí? ¿El error estándar? El error estándar. Entonces, fíjense, tenemos nuestro, le voy a poner aquí con azulito, este es mi estimador puntual. Luego, esto de aquí es el error estándar de mi estimador puntual. Y a todo esto de aquí ya multiplicado por el cuantil le vamos a decir margen de error. ¿De acuerdo? Insisto, esto no es algo que siempre pasa. Esto no pasa para todas las distribuciones. Pasa para la normal, sí, porque la normal ya sabemos es simétrica y se comporta muy bien, pero esto no pasa para todas las distribuciones. Esto de que sea el intervalo simétrico alrededor de lo que conocemos como el estimador puntual. ¿Va? Pero bueno, cuando pasa, a esto le decimos margen de error. ¿De acuerdo? Sí, no. Ok, Claudia. ¡Súper! Entonces, ¿qué opinan? ¿Ahora sí ya me creen que ya sabemos calcular todos los intervalos posibles? Claudia, un favor, ¿podemos ver después un ejemplo donde no sea simétrico el margen de error? Sí, podemos ver, de hecho, vamos a ver un ejemplo donde, o sea, siempre va a ser simétrico, siempre que yo pueda hacer esto, ¿no? Más o menos, siempre me salga aquí la misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa si en vez de salirme una forma, de esta forma, si me salen los intervalos de esta forma, me sale un intervalo de la forma, como en la uniforme, ¿no? 1 sobre A y 1 sobre B, pues ahí ya no es simétrico, ¿no? Vamos a ver ese caso sale creo que para la binomial y para la varianza de la normal también ya no sale así con esta forma bonita. Y también vamos a ver cómo encontrar el mínimo, entonces hay que apurarnos, ¿no? Eso lo vamos a hacer en R, no lo vamos a hacer a mano porque a mano está muy difícil, lo vamos a hacer en R, cómo encontrar el mínimo en el caso que mi cantidad pivotal no sea simétrica. ¿Va? Gracias. Va, sí. Ok, entonces ya tenemos el primer intervalo que dijimos, oh, sí, es el más sencillo. Ok, segundo caso. Este fue el primer caso, es el intervalo para la media, vamos a recordar, cuando sigma cuadrada es conocida. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa, caso 2, cuando sigma cuadrada es desconocida? ¿Qué tenemos que hacer cuando sigma cuadrada es desconocida? Pues realmente el procedimiento tiene que ser el mismo, ¿no? Por eso estoy usando el método pivotal. Entonces, el primer paso es encontrar una cantidad pivotal. Ahora la pregunta es, hace rato yo usé como cantidad pivotal x barra menos mu sobre sigma raíz de n. ¿Por qué esto ya no puede ser cantidad pivotal en este caso? Porque mu es desconocida también. ¿Por qué qué, perdón? Sigma, ¿no? Exacto, ¿no? Si yo uso eso como cantidad pivotal como antes, entonces aquí a la hora de despejar, yo voy a despejar y mi intervalo me va a quedar en términos de sigma. Y entonces yo no la voy a poder despejar y nunca voy a poder encontrar este numerito de aquí, porque sigma es desconocida. Por eso no puedo usar a esta misma como cantidad pivotal. ¿Qué hacemos? ¿Qué propondrían ustedes? Fíjense, esto sabemos que es normal estándar. Un hint para cuando estén buscando cantidades pivotales es, hay que pensar a partir de lo que ya tenemos. Entonces, por eso estoy dejando esto aquí, porque ya lo tenemos. ¿Qué falta para que esto sea cantidad pivotal? ¿O qué sobra?
sabemos ya que le sobra el sigma, ¿no? Ujú. Lo que yo podría hacer es multiplicar o dividir o hacer alguna operación a esto que me elimine este sigma. ¿Qué se nos ocurre que podríamos hacer? Ideas. Multiplicarlo por sigma. Si yo multiplico por sigma, se va a eliminar la sigma de esta función, pero voy a agregar una sigma a la varianza, ¿no? Y entonces ya no va a ser cantidad pivotal de nuevo, porque la distribución no va a ser conocida. Ok, entonces no puedo multiplicar solo sigma. ¿Qué más puedo hacer? Pues sabemos que la varianza es el cuadrado de... No, ¿cómo? Exacto. La esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. Ujú. Entonces, ¿podríamos hacer algo con eso? A ver, se nos ocurre algo que tiene que ver con la varianza. Eso va bien, ¿no? Ahora, de nuevo, la varianza es desconocida. Lo que sí puedo conocer es el estimador de la varianza. Ujú. Y para el estimador de la varianza, yo conozco su distribución. La acabamos de recordar hace un momento. ¿Cómo se distribuye esta cosa de aquí? Como una G. Una G cuadrada con n-1 grados de libertad. ¿Y qué operación puedo hacer yo entre la normal y la G? La T que vimos. ¿Las qué, perdón? La T que vimos hace rato. Una división. Exactamente, la T que vimos hace rato. Si yo divido estas dos cosas, ¿para qué? Para eliminar este sigma cuadrado desconocido, entonces voy a obtener la T que vimos hace rato, que era x barra menos mu sobre S sobre raíz n. S sobre raíz de n. Esto tiene distribución T con n-1 grados de libertad, depende de la muestra, ¿sí? Aquí y aquí, depende de mi parámetro desconocido y su distribución es totalmente conocida. Entonces, esto de aquí va a ser mi cantidad pivotal. Muy bien, ahora que tengo la cantidad pivotal, ¿qué hago? Toma en consideración los cuantiles. Exactamente. Ya tengo mi cantidad pivotal. Ahora digo, pues como eso es una distribución T, yo puedo encerrar a Q entre los cuantiles. Vamos a ponerlo así, alfa medios. Y el cuantil 1 menos alfa medios de una T con n-1 grados de libertad. Lo voy a poner aquí, abajito. Donde T alfa medios, n-1, y T1 menos alfa medios, n-1, son los cuantiles de una distribución T con n-1 grados de libertad. Ahora, desde aquí, fíjense, desde aquí yo puedo decir, mi distribución T es simétrica. Ajá. Si mi distribución T es simétrica, vamos a ponerlo aquí como la distribución T es simétrica alrededor del 0, además, alrededor del 0, ¿cómo son mis cuantiles? Este y este. Uno es el negativo del otro, ¿no? Exactamente. El alfa medios de n-1 es igual a menos el 1 menos alfa medios, ¿no? Entonces aquí yo puedo, en vez de usar el alfa medios, ponerle menos el 1 menos alfa medios. Ajá. Y ahora sí ya tengo mis cuantiles, ¿qué sigue? Hacer la sustitución de Q y Sustituir. despejar. Perfecto, sustituyo y despejo. 1 menos alfa medios, n-1. Q sería que era x barra menos mu sobre sigma, no, perdón, S entre raíz de n.
1 menos alfa medios, n menos 1, 1 menos alfa. Ajá. ¿Qué tengo que hacer para despejar? Primero, ¿a quién tengo que despejar? A mu, ¿no? A mu, perfecto. ¿Qué tengo que hacer para despejar a mu? Esto que está dividiendo lo paso multiplicando de los dos lados, el x barra lo paso restando y finalmente este signo multiplico todo por menos 1. Es exactamente el mismo procedimiento que antes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle aquí, despejando, llegamos a que un intervalo del 101 menos alfa por ciento de confianza es, ¿qué sería? X barra Más. Menos. Ajá. S sobre raíz de n. Ajá. Por t a la 1 menos alfa medios. Por mi cuantil, 1 menos alfa medios de una t. Y ya está. Ese va a ser mi intervalo. De nuevo, si se fijan, tengo aquí mi estimador puntual. Aquí tengo el estimador de la desviación, ¿no? Ahora tengo a S en vez de sigma. Y de nuevo tengo a mi, ahora va a ser una T en vez de el cuantil de una normal. ¿Qué va a pasar cuando n sea grande? ¿Qué pasa con la distribución de student cuando la n es grande? Se aproxima a una normal, ¿no? Una normal, exactamente. Entonces, si mi muestra es grande, estos dos intervalos pues van a ser muy parecidos, ¿no? Conozca o no conozca la sigma cuadrada, los dos intervalos se van a parecer mucho. Muy bien, ahora sí, ¿ya me creen que ya podemos calcular todos los intervalos posibles? Sí, maestra, tengo una duda nada más. ¿Sí? Cuando sacó la cantidad pivotal, el cociente, ¿cómo lo obtuvo? Hizo la división, pero no llegué a ese resultado. Espérame. Igual a eso, ¿cómo lo obtuvo eso? Aquí. Si dividí en normal entre la G, no llegué a ese cociente. Es que es normal entre la raíz de G y la G cuadrada entre sus grados de libertad, ¿no? Para obtener la T, tienen la normal estándar. Fíjense, se los voy a poner aquí también en verdecito. Es la normal estándar sobre la raíz de la G sobre sus grados de libertad sobre n-1. ¿Y con eso yo puedo llegar a la cantidad pivotal que viene ahí? Sí. Ok. ¿No? Entonces, ojo, recuerden las cosas que vimos al principio. Aquí está, mira. Para tener una T es la normal sobre la raíz de la G sobre sus grados de libertad. Ok, lo desarrollo. Gracias. Perfecto. ¿Más preguntas? ¿No? Ok, vamos a hacer el último intervalo y ya vamos a descansar un poquito y luego volvemos a hacer más intervalos. Vamos a hacer ahora el intervalo, ya hicimos para la media, ¿cuál creen que sigue? Para la varianza. Ok, para la varianza, ¿quién me dice cuál es una cantidad pivotal? Vayan a ver estas cositas que recordamos ahorita, que en teoría ya sabíamos. ¿Quién sería una cantidad pivotal? Acuérdense, tiene que depender de la muestra y de la varianza, que es sigma cuadrada, y tiene que tener una distribución que sí conozcamos.
Ok, a ver. Antes de ir a las cosas que tenemos que recordar. Si no les hubiera dicho que recordaran nada, ¿a quién pensarían primero como cantidad pivotal si lo que estamos estimando es la varianza? En el caso de la media, por ejemplo, lo primero que pensaron fue pues X barra, ¿no? En el caso de la varianza, ¿quién pensarían primero? Sigma cuadrado. S cuadrada, ¿no? S cuadrada, ok. Ajá, porque lo que quieren estimar es un intervalo para el parámetro sigma cuadrada. Ahora, no sabemos la distribución de S cuadrada, pero sí sabemos la distribución de quién, que tiene que ver con S cuadrada. Pues de n-1 sobre sigma cuadrada por S cuadrada, ¿no? ¿Qué distribución tiene esto? Una G cuadrada. Una G cuadrada con n-1 grados. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿es esto una cantidad pivotal? No, pero lo podemos trabajar como el anterior, ¿no? Ok, ¿por qué no sería una cantidad pivotal? Hay tres cosas que debe cumplir. Primero, que su distribución no dependa del parámetro. ¿Eso se cumple? Pues sí, ¿no? Porque la distribución G cuadrada con n-1 grados de libertad no depende de sigma cuadrada. Luego, que la función dependa de la muestra. Pues en S cuadrada ya depende de la muestra. Y tercero, que la función dependa del parámetro desconocido. En este caso, el parámetro desconocido es la varianza. Entonces sí depende de la varianza. Entonces, ¿esto es cantidad pivotal? Sí. Esto sí es una cantidad pivotal. Acuérdense, ahora, como mi intervalo es para la varianza sigma cuadrada, mi cantidad desconocida es sigma cuadrada. Ya que tengo mi cantidad pivotal, ¿qué sigue? Los cuantiles. Encuentro mis cuantiles, entonces digo, yo puedo encerrar a mi cantidad pivotal entre los cuantiles alfa medios de una G cuadrada con n-1 grados de libertad y 1 menos alfa medios. Uy, y eso acumula 1 menos alfa. De nuevo, vamos a poner aquí, donde esta G alfa medios y la otra G 1 menos alfa medios son los cuantiles de una distribución G cuadrada con n-1 grados de libertad. Okay, ya que tengo mis cuantiles, el siguiente paso es sustituir. Sustituir y despejar. Entonces vamos a ver, copiar. Pegar, y ahora sí, en vez de Q voy a poner a n-1 S cuadrada sobre sigma cuadrada. ¿Qué pasa si yo despejo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tomar el inverso, ¿no? Para que el sigma cuadrada esté en el numerador primero. Entonces, si yo hago eso, cambian los sentidos de las desigualdades. Entonces, va a quedar 1 sobre el cuantil alfa medios, ahora mayor que el sigma cuadrada, n-1 por el S cuadrada, mayor que 1 sobre el cuantil 1 menos alfa medios. 1 menos alfa, y ahora sí, lo que está dividiendo pasa a los dos lados, multiplicando. ¿Y cuál sería mi conclusión? Un intervalo del 101 menos alfa por ciento de confianza para sigma cuadrada sería n-1 S cuadrada sobre el cuantil 1 menos alfa medios y n-1 S cuadrada sobre el cuantil alfa medios. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿El n-1 viene también de algo que tiene que ver con el sesgamiento? ¿El n-1 de los grados de libertad? No, de arriba de nuestro Q. Ah,
Sí, este viene de, pues que tomamos a n-1 sobre el s cuadrada sobre sigma cuadrada como nuestra cantidad pivotal. Acuérdense, aquí nosotros le multiplicamos el n-1, voy a regresarme un poquito, acá donde pusimos, aquí, le multiplicamos el n-1 para que se cancelara con el de la definición de s cuadrada y nos diera nuestra y cuadrada. Muchas gracias. Más preguntas. Si no tienen preguntas ustedes, les voy a preguntar yo. La G cuadrada no es simétrica, entonces también estamos aproximando. Exactamente. Aquí la G cuadrada no es una distribución simétrica, sin embargo, yo estoy tomando los cuantiles que dividen exactamente a la mitad alfa, ¿no? Entonces, sí, este intervalo es una aproximación y no es el intervalo de longitud mínima, ¿no? ¿Qué más? Este intervalo es interesante porque, fíjense, número 1, no es simétrico. ¿Por qué no es simétrico? Pues porque no estoy tomando alrededor de una cantidad, ¿no? No es s cuadrada más menos una cantidad. Por eso no es simétrico. Y segundo, no es el de longitud mínima porque estoy tomando los cuantiles alfa medios y números alfa medios, aún sabiendo que mi distribución G cuadrada no es simétrica. Ok, es una buena observación. ¿Qué más? Ya, ¿no? Eso es lo que se puede decir. Si yo quisiera encontrar el intervalo de longitud mínima, ¿qué tendría que hacer? Minimizar. ¿Qué tendría que minimizar? Pues la diferencia, ¿no? De esta cantidad menos esta cantidad, que es lo mismo que minimizar 1 sobre el cuantil alfa medios menos 1 sobre el cuantil 1 menos alfa medios. Tendría que buscar el alfa que me dé mínima. ¿Vale? Entonces vamos a ponerle aquí, observación. Este no es el intervalo de longitud mínima y además no es simétrico. ¿Qué quiere decir? Pues que no es simétrico alrededor de un valor, ¿no? No es del tipo, no sé, s cuadrada más menos lo mismo. Vale. Entonces, de nuevo voy a preguntar dudas, preguntas, inquietudes. Ok, bueno, si no tenemos dudas o inquietudes, entonces vamos a tomarnos el descanso. Regresando al descanso, terminamos estos intervalos que dijimos ya son los comunes, terminamos de ver estos procedimientos que ya después de practicarlo tantas veces el mismo procedimiento, seguro ya se los van a saber muy bien. Entonces, acuerden, antes de irnos, el procedimiento es: 1, encuentro mi cantidad pivotal, que es una función de la muestra y del parámetro desconocido, y que su distribución no dependa de nada desconocido. Después pongo mis cuantiles, despejo y ya, tengo mi intervalo de confianza. El único detalle que no hemos visto es esto de cómo minimizarlo cuando no es simétrico. Cuando sí mi cantidad pivotal es simétrica, pues todo está bien. ¿Va? Ok, entonces regresamos a las 7 en punto. Descansen, tomen agüita, pónganse un suéter porque ahora sí hace frío y nos vemos ahorita en un rato.